tardes, amigos de La Neta Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio, en donde decir las netas a nosotros no nos cuesta. Y es que la neta no peca, pero incomoda y bastante. Ya saben que nos pueden ver y escuchar. ¿En dónde nos ven? En el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy. En radio permiten que esta voz de triciclo descompuesto llegue a ustedes a través del 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. En redes sociales, donde la reventamos, es en La Neta Noticias, en nuestro canal de YouTube. Que mis amigos, ayer hablábamos de cómo es que lamentablemente las redes sociales sirven para construir, pero también para destruir. Y cómo es que hemos tenido una evolución en donde hay que decirlo. La participación ciudadana ha estado en todo su apogeo. Algo que en tiempos del pasado, en tiempos de un Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, veíamos bastante rezagado. Pero hoy no. Hoy de verdad me da mucho gusto ver que ustedes se sumen a esa transmisión, que comenten y que incluso hagan denuncias y que incluso nos den esas notas que otros medios no quieren compartir. Una de ellas, tenemos que decirlo, es estas empresas de un Emilio Lozoya, empresas que salen a la luz, no nada más las que ya conocíamos vinculadas a Odebrecht, OHL y Altos Hornos de México, sino empresas que él fundó a raíz de su salida de Pemex, un fondo de inversión, Makech Capital, fondo de inversión que tenía los mismos socios que otras empresas que también eran socias de Makech Capital porque al final compartían los mismos domicilios. Y lo peor del caso es que era un juego de personas. Teníamos a los mismos socios cercanos a Enrique Peña Nieto que estuvieron figurando en su gabinete de transición cuando dejó la gubernatura del Estado de México para convertirse en presidente. Y así podemos seguir con este entramado histórico en donde también podemos voltear a ver a un Genaro García Luna. Él, de la administración de un Felipe Calderón. Una administración que dejó un río enorme de sangre solo por cuidarle las espaldas a un cártel. Y además, un Genaro García Luna que está buscando pues soltar lana para llevar un juicio en libertad, cuando a todas luces se podría escapar. Lo peor del caso es que lamentablemente nuestra justicia mexicana no está siendo lo suficientemente dura. Todavía hay irregularidades, ya comenzaron los cambios históricos, hay intención de renovar el Poder Judicial, pero a un Genaro García Luna no lo estamos juzgando en México. Un Emilio Lozoya está en España, intentando evitar la extradición para ser juzgado en México. Y lamentablemente es nuestro país el que debería de estar juzgando a esos criminales que usaron nuestro sistema mexicano para enriquecerse y enriquecer a sus cuates. Hay mucho que cambiar, hay mucho que hacer historia, pero vamos por buen camino. Y si ustedes consideran que no es así, también es válido. Así que déjenme sus comentarios aquí abajo, manden todos los mensajes que puedan mandar. Si van manejando, aguántense a que estén estacionados para mandar los mensajes a través de las redes sociales. Y si nos están viendo en la televisión y radio, lo pueden hacer de forma simultánea. Digo, en la televisión, en el radio, ¿qué me van a ver? Ya ando yo tropezándome, como muchos políticos mexicanos. Se vale de vez en cuando. Regresamos. Amigos, ustedes no saben lo que pasa por este chícharo. Algún día se los contaré, pero mientras seguirá siendo un secreto de Estado. De lo que sí podemos hablar, que es bastante público, es de los sindicatos, pero en tiempos de la 4T. Porque, amigos, tenemos que decirlo claramente. Si uno piensa en sindicatos, lo primero que se le viene a la mente son que si Romero de Champs, un Elbester Gordillo, la mafia de los sindicatos, que en vez de proteger al trabajador, pues lo desprotege, lo deja a la deriva y los líderes sindicales son los que se hacen machuchones de aviones y viajes exuberantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me da mucho gusto recibir en estos estudios de La Neta Noticias para Acústica, Televisión y Radio a Jorge Zárate, que es secretario general, fíjense de cómo se llama este sindicato, agárrense, secretario general del Sindicato Nacional de Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, subsidiarios
subsidiarias y filiales. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto, pues aquí estamos con ustedes haciendo presencia y dando a conocer a este sindicato que hemos conformado, 24 trabajadores activos y trabajadoras activas. Y pues tenemos la toma de nota, que es lo que nos hace legalmente pues, protocolizados en un trámite que dimos ante la Secretaría de Trabajo y que nos atendió, fundados también con un estatuto, que es lo que rige el beneficio de un trabajador y una trabajadora. Tenemos un acta constitutiva que hacemos constar que los 24 activos y activas son trabajadores de la empresa Petróleos Mexicanos. Y es lo que nos conforma a un derecho que a través de la cuarta T, que se han dado las reformas laborales, energéticas, podemos tener el beneficio de dar un trámite ante la Secretaría de Trabajo y principalmente la atención muy profesional que se nos ha dado por parte de la Secretaría de Trabajo y la Dirección de Registro de Asociaciones Sindicales. ¿Cómo fue el proceso? Se lo pregunto porque esta apertura a nuevos sindicatos es nueva, pese a que existía, vamos a dejarlo entrecomillado, siempre estaban los mismos y se votaba por los mismos y eran los mismos. Era una pequeña mafiecita. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes de aperturar, darle vida a este nuevo sindicato, tomando en cuenta, por ejemplo, un sindicato de un Romero de Champs? Pues más que nada que hoy la ley nos otorga el beneficio de poder conformar un sindicato y de darle al trabajador una opción, a la trabajadora una opción de sindicalizarse en el sindicato que mejor le dé garantías en sus derechos contractuales. Nosotros como trabajadores activos es lo que pretendemos. No vinimos a inventar el hilo negro. Los beneficios y los derechos están conformados en un contrato colectivo de Petróleos Mexicanos, donde todos los trabajadores activos y activas tenemos derechos contractuales. Nosotros como organismo pedimos a darles un proceso, un trámite, garantizando sus derechos contractuales al trabajador y a la trabajadora. ¿Qué es lo que los haría diferentes a ustedes con otras opciones sindicales dentro del gremio? Pues principalmente que somos trabajadores, somos trabajadores activos, somos igual que ellos, igual que ellas, con las trabajadoras, principalmente porque tenemos ganas de servir, tenemos ganas de que esto cambie en una democracia que hoy, a través del proceso que está llevando a cabo nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, pues logramos que se nos escuchara, que se nos diera la atención que merecemos como trabajadores, y nosotros somos parte de la Cuarta Transformación. Somos un sindicato completamente nuevo, sin ligamientos políticos, sin asesores como diputados o senadores. Somos los mismos trabajadores quienes nos hemos organizado para poder tener este organismo que hoy vamos a hacer valer los derechos contractuales del trabajador y de la trabajadora. Obviamente, digo, esta pregunta pues a muchos resultará obvia porque lo que buscan los sindicatos es hacer valer sus derechos y proteger al trabajador. Pero, ¿por qué? Me encanta la iniciativa de que se unieran. Pero, ¿qué había en otro sindicato que no les gustara? ¿O qué es lo que encontraron como trabajadores que los motiva? Dice, tenemos que organizarnos nosotros y convertirnos en una opción porque aquí no la estamos encontrando. ¿Qué es lo que falta en otro sindicato? ¿Qué es lo que no encontraron? ¿Qué es lo que los motiva a hacer ustedes su propia opción? Pues principalmente fue la atención, una atención que no se le dio al trabajador y a la trabajadora en un proceso, en un trámite a sus derechos contractuales. Fueron tiempos o procesos muy largos que hasta la fecha muchos compañeros han tenido pues prácticamente nulos sus beneficios porque no les han tramitado un proceso que hace un trabajador o una trabajadora ante directivos sindicales. Y es por eso que nosotros, como sindicato y como trabajadores que somos, conocemos la necesidad de nuestros compañeros y compañeras y que hoy en nuestros estatutos se tienen candados, no venimos a quedarnos, candadeamos para que esto no sea vitalicio. Dentro de los estatutos, vamos a conformar, o están conformados,
el voto libre y secreto. También va a haber auditorías internas y externas, creando plataformas digitales donde el trabajador conozca sus beneficios, sus derechos, conozca su escalafón, que son partes fundamentales de una antigüedad que va generando el trabajador y la trabajadora para ser ascendentes a otras categorías que pueden desempeñar dentro de la empresa Petróleos Mexicanos. Y por último, quisiera preguntarle, porque en algún momento me he topado con otros grupos que han buscado también ser sindicato y me decían que los amenazaban. ¿Ustedes en algún momento fueron amenazados en este proceso? Definitivamente sí hay pues ciertas represalias, ¿no? Al no acatar las disposiciones que ellos implementan. Hoy nosotros como trabajadores y teniendo las garantías que nos ha dado pues la Cuarta Transformación y que somos producto de ella, pues nos da la facilidad y las facultades para poder acudir a los órganos de ley que nos permitan denunciar un acto de corrupción, un acto donde se violen nuestras garantías contractuales, y eso es lo importante, que se están haciendo los cambios, que los trabajadores y trabajadoras tienen que entender que no nada más es la única opción que tienen, hoy hay otra opción, que somos nosotros, el Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, subsidiarias y filiales. Nosotros como trabajadores no podemos fallarle al trabajador y la trabajadora. Por eso es que hemos estructurado un buen organismo de representación sindical para los trabajadores y trabajadoras en un proyecto fundado en ley. Y eso es lo importante, que no podemos fallarle al trabajador. Queremos servir y pues aquí estamos en un proceso de afiliación, cubriendo las etapas de afiliación para poder tener el 33% y tener injerencia en un contrato colectivo. ¿Cómo cuánto sería el 33%? Estamos hablando de unos 30,000 trabajadores aproximadamente. La plantilla aproximada que tiene la empresa Petróleos Mexicanos, cerca de 100,000 trabajadores. Okay. Y estamos en un proceso por etapas. Ahorita estamos recorriendo la mayor parte de los centros de trabajo del país y donde hemos tenido mucha respuesta muy positiva de los trabajadores y las trabajadoras. Pues muchas gracias por venir con nosotros aquí a Acústica Televisión y Radio para platicar sobre este nuevo sindicato. Y amigos, pues si ustedes son trabajadores en activo, aquí tienen otra opción. No necesitan nada más irse con la de siempre. Ahora sí que hay otras opciones y acérquense a donde los puedan encontrar. Dentro de la difusión de nuestros proyectos, de nuestro proyecto principalmente, van correos, van teléfonos, y donde hoy en nuestros estatutos el jubilado y jubilada van a tener voz y voto y son convocados para que en determinado momento ellos nos apoyen con sus conocimientos. Van a generar centros de capacitación donde va a haber formación de instructores, de supervisores y de asesores en los proyectos productivos que nosotros como empresa, de sindicato de empresas, podemos también proponer proyectos productivos en la industria petrolera. Excelente opción. Pues muchas gracias Jorge Zárate, y nosotros amigos regresamos. Regresamos, amigos míos de La Neta Noticias, y es que hoy es día de invitados. Hoy estoy muy contenta de recibir al doctor Francisco Patiño, que es exdiputado federal por Hidalgo, pero también fundador de Morena, consejero nacional, también consejero estatal. Más bien consejero estatal y delegado nacional. Consejero estatal y delegado nacional. Ándele. Pues yo le doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptarme la invitación acá. Al contrario, es una gran alegría estar aquí en este espacio valiosísimo. Oiga, a ver, yo tengo que preguntarle, que es algo que platicábamos previamente. Sí. ¿Cómo ve el México de la Cuarta Transformación? Después de tener sexenios como el de Felipe Calderón, sexenios como el de Enrique Peña Nieto, que también son derivados de un gran sexenio como el de Salinas. ¿Cómo ve el México de hoy? ¿Hay futuro? Sí hay futuro, lo veo mejor, pero con muchos problemas. Sigue siendo muy complejo. Casi 80 años de gobiernos corruptos, gobiernos que saquearon al país. Es muy difícil que Andrés Manuel López Obrador
en estos 5 años que le quedan, vaya a solucionar ese México profundo de pobreza, de inseguridad, de miseria que tenemos a lo largo y ancho de nuestra nación. ¿6 años alcanzan para cambiar el país? Yo considero que no. Tenemos el problema más complejo que tiene México, que tenemos los mexicanos, pues es el problema de la inseguridad. La verdad, yo estoy muy preocupado, estoy muy contento por el gobierno de López Obrador, pero también estoy muy preocupado porque el problema de la inseguridad nos puede rebasar al Estado mexicano y nos puede rebasar a los mexicanos de a pie, como tu servilleta. Así que es un asunto que Andrés Manuel debe poner más cuidado. Desde mi punto de vista, debe escuchar más a la gente experta en materia de seguridad. No es suficiente la Guardia Nacional, no es suficiente la coordinación de la Guardia Nacional con las policías estatales, policías municipales. No es suficiente tener armamento y con la tecnología más avanzada. Se requiere otra visión diferente para minimizar o acabar con el problema del narcotráfico y con el crimen organizado. Yo creo que tiene que escuchar las voces que le están diciendo que todo ese aparato de seguridad no va a funcionar y ni va a solucionar el problema en los próximos 6 años. Requiere organización del pueblo mexicano en todas sus calles, en todas sus colonias, en todas sus cuadras, manzanas, y no es una tarea sencilla, pero yo creo que en los 5 años, si se aplica, puede haber muy buenas sorpresas para acabar con el problema de la seguridad. De otra manera, va a haber muchos Chapos, va a haber muchos García Luna, muchos Felipe Calderón, y este país pues todavía podría pasar tragos amargos. El papel de los gobernadores ante la inseguridad. Lo pregunto porque, por supuesto, que el gobierno federal tiene una responsabilidad para solucionar este problema, pero ¿qué hay de la responsabilidad de los gobernadores o presidentes municipales que muchos como que se han aislado? Sí, son grises, son gobiernos estatales mediocres que no les preocupa a la gente, ven las gubernaturas como una forma de enriquecerse de la noche a la mañana, de seguir saqueando el erario público. Entonces, no son gobernadores que realmente estén preocupados por su pueblo. Por eso la 4T, la cuarta transformación que está instrumentando López Obrador, pues tiene que llegar hasta los rincones más alejados y más escondidos de nuestro México, para que la gente que gobierne nuestro país sea gente auténtica, que quiere a los mexicanos, que quiere seguridad, que quiere que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos caminen por las calles sin tener ningún temor de que los vayan a secuestrar o los vayan a levantar. Ahora bien, yo decía que estoy muy contento con la forma en que gobierna López Obrador, porque desde mi punto de vista sí hay un cambio de modelo económico. No es lo mismo concentrar la riqueza en unas cuantas manos poderosas como del tipo de la familia de Carlos Slim, que obligarlos a pagar sus impuestos, allá no hacerle las quitas de sus impuestos, y ahora con esa obligación de cumplir con el fisco, pues esos recursos económicos se están yendo hacia las clases sociales más desprotegidas que tenemos en nuestro país. Los jóvenes que no tienen empleo, los jóvenes que no podían estudiar porque no tenían dinero, los ancianos que estaban abandonados, las personas discapacitadas, etc. Esa es la parte de abajo, que son millones y millones y millones de mexicanas y mexicanos que hasta ahora, después de 70 años de gobiernos priistas y panistas, están siendo atendidos. Esa es la parte encantadora del gobierno de López Obrador. Que al final se escucha a la gente. Se escucha a esas personas que habían sido olvidadas por otros gobiernos, a las mayorías que antes buscaban tener una voz y que los rechazaban, ¿no? Sí, lo que pasa que en realidad la gente se iba con la idea mediática, con la idea del encanto de la sirena a través de los medios de comunicación, el canto de los políticos, y pues tenía clientela. Clientela, ¿no? Un pueblo con el 60% de mexicanos pobres, pues es muy fácil, ¿no? De poder enamorar, de poder engañar, de poderlos
tener sometidos, y eso es lo que vino pasando durante 70 años. Sin embargo, el pueblo mexicano ya despertó. Yo lo veo en mi estado, el estado de Hidalgo, lo veo en mi municipio, que es Mineral de la Reforma, en que la gente ya quiere un cambio. Y no quiere un cambio solamente de manera global, como lo plantea López Obrador. Quiere un cambio en sus colonias, en sus calles, en sus escuelas. Quiere un cambio a fondo, desde abajo. Tengo que preguntarle, ¿Morena es la opción del cambio? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, en Hidalgo tuve la oportunidad de ir y mucha gente se queja del gobierno priista que todavía predomina en el estado, pero también teníamos ya a una Jade Cole, porque ya Ramírez Cuéllar oficialmente entra como presidente, el tribunal lo respalda, y una Jade Cole que le estaba abriendo las puertas a expriistas cercanos a Manuel Fabio Beltrones. Entonces, la gente se quejaba y decía, bueno, es que ¿qué no Morena era la opción del cambio? De verdad, hoy, ya con Ramírez Cuéllar, ¿Morena es la opción del cambio? Sí, hay un cambio radical. La apoya, como le decimos a Ramírez Cuéllar, en el ámbito político de la lucha social. Él fue el presidente del Barzón, el creador del Barzón a nivel nacional. Aquel que se metió a caballo a la Cámara de Diputados, lo recordarás. Todo un personaje, tiene una visión distinta de cómo ve al México, el México en el cual estamos insertos. Lo ve de que el asunto, el presidente de la República requiere un partido sólido, un partido fuerte. Por lo tanto, para tener un partido fuerte, hoy lo dijo, le tiene que dar la oportunidad a la gente de Morena, a los que creamos, formamos y construimos a Morena, bajo la lluvia, bajo el lodo, tocando casa por casa, y él hoy se comprometió en su conferencia de prensa de que iba a dar la oportunidad justamente a las personas que construyeron a Morena. Y en el caso de esos grupúsculos, como el Grupo Universidad, que encabeza el capo de capos, el jefe de jefes, Gerardo Sosa Castellán, se le van a reducir los espacios y seguramente van a tener menos oportunidades. Nosotros, los fundadores de Morena en el estado de Hidalgo, estamos haciendo todo el esfuerzo social, político, físico, económico, mental, para parar que esas hordas de gente sin escrúpulos se aproveche de lo que nosotros construimos con mucho esfuerzo, que es Morena, para que López Obrador alcanzara la presidencia de la República. ¿Qué pasa con el papel de una Jade Cole Polemski? ¿Ella queda como secretaria general? Sí, pero va a quedar muy acotada, porque cuando menos de 17 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, ella se queda con 6. Y la mayoría, o sea, 10, pues es la fuerza política que ahora va a tener Ramírez Cuéllar. Entonces, soplan vientos de unidad, vientos de crear un partido sólido, fuerte, y eso a mí me anima, me da mucho gusto, estoy contento por fin. Sí, lo veo contento. Por fin puedo sonreír porque sé de antemano que a Morena en Hidalgo vamos a recuperar a Morena, vamos a ganar la mayoría de las presidencias municipales allá en el estado de Hidalgo y seguramente dentro de un par de años vamos a ganar la gobernatura. Es un cambio que requiere el estado de Hidalgo. Imagínate, 70 años siendo de los estados en la cola de la pobreza, la miseria, yo creo que ya merecemos un cambio. Hidalgo también uno de los estados con un gran problema de huachicoleo. Sí, permanente. Todavía no se ha podido erradicar. Lo tenemos en una parte importante del estado de Hidalgo, desde Tulancingo hasta Tula. Tenemos ese problema de huachicoleo. Y es un asunto que tenemos que resolver, porque es el pueblo que está siendo asusado por los delincuentes, por el crimen organizado, para poder cometer ese tipo de ilícitos. Y eso lo tenemos que frenar. No, hombre, qué gusto. Me da gusto verlo contento porque entonces me da felicidad. Más porque muchos de Morena pues sí, se preocupaban, no querían ver al partido como un PRD, como estas tribus que empezaron a surgir que tenían conflictos. Y solo por eso, nada más para que me lo confirme y nos vayamos todos contentos. ¿Morena es la esperanza de los mexicanos? Sí, es la esperanza de México. No hay para atrás. O resolvemos el problema en estos 5 años, o México puede pasar a una etapa de violencia, una etapa de, no lo quería decir, pero una etapa de revolución, pero fuerte,
Y nosotros lo que queremos en Morena es una revolución civilizada, una revolución tersa, un cambio profundo en que los mexicanos por fin vean a su nación, con tanta riqueza que tenemos, convertirse en una potencia científica, económica y tecnológica, ¿no? Que eso es lo que merecemos los mexicanos y mexicanas. Muchísimas gracias, doctor Francisco Patiño. Su casa, Gracias. cuando guste aquí, Te agradezco, lo recibimos. Meme. Gracias, Meme. Muy amable. Un gusto, ¿eh? Chao. Pues, amigos de La Neta Noticias, esto se acabó. Acuérdense que nos pueden seguir en las redes sociales como @LaNetaNoticias. En YouTube van a encontrar nuestro canal con más de 110,000 suscriptores. A mí me encuentran como @memeyamel en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, YouTube, también en Instagram. Y en radio nos escuchamos en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey. En televisión nos logramos ver por el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Y mis amigos, este noticiero se ha terminado. Nos vemos mañana. Adiós.